Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, los tipos de interés. Bienvenidos a la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Xavier Combis, Managing Director de Tesorería en CaixaBank, que está con nosotros para hablarnos sobre un tema del que siempre nos preguntan, los tipos de interés. Bienvenido, Xavier. Gracias por estar aquí. Encantado de participar en este podcast, Josep. También nos acompaña hoy Nicolás, accionista de CaixaBank. Hola, Nicolás. Gracias por venir. Gracias por contar conmigo, Josep. Y un placer conocer a Xavier. Encantado. La verdad es que creo que hoy el tema es de interés general, porque a todos nos afecta y es importante entender cómo funcionan los tipos de interés. Cierto, es así. Pues hechas las presentaciones, adelante con tus preguntas, Nicolás. Hola, Xavier. Me gustaría empezar poco a poco, aclarando conceptos. A ver, ¿cómo nos explicarías lo que son los tipos de interés? Por supuesto, mira, podemos dar definiciones muy técnicas y ya iremos entrando en los detalles, pero para resumir, podríamos decir que el tipo de interés es el precio que tenemos que pagar para utilizar un dinero que no es nuestro durante un tiempo determinado. Es decir, que sería lo que debemos pagar de más a quien nos presta el dinero a cambio de que efectivamente nos lo facilite. Eso es, exactamente. Por eso también se habla popularmente de los tipos de interés como el precio del dinero. Normalmente se expresa en un porcentaje anual. ¿Y quién decide ese porcentaje? Es decir, ¿quién decide qué tasa hay que aplicar? Muy buena pregunta. Y aquí empieza a complicarse el tema, ya que intervienen muchos factores. Todo comienza en los bancos centrales. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo, que en función de los datos macroeconómicos de cada momento fija un tipo de interés oficial. Esto ocurre aproximadamente cada mes y medio. Vale, entiendo. ¿Y el concepto Euribor está relacionado? ¿Qué entendemos por el Euribor? El Euribor es el índice que, por decirlo de una manera sencilla, refleja el coste de financiación de los bancos de la zona euro. Es muy importante, ya que sirve como referencia para fijar el coste de muchos productos, el más conocido, las hipotecas. Perfecto, pero ¿qué tiene que ver esto con el tipo de interés oficial? Te lo cuento. El Euribor tiene en cuenta el tipo de interés oficial, pero le añade el componente de la expectativa de inflación, de subida o bajada de precios y también el nivel de riesgo de los bancos. Es decir, que primero el Banco Central Europeo fija el tipo de interés oficial y más tarde se modifica el Euribor. Exacto, lo has entendido bien. Fíjate, en el último año el Euribor se ha incrementado tras cada subida del tipo de interés oficial. Pero no solo sube por eso, sino que el Euribor se avanza a las previsibles subidas futuras y a menudo ya las incorpora antes, por aquello de las expectativas. ¿Y por qué es importante para los bancos centrales fijar este tipo de interés oficial? En el caso del Banco Central Europeo, y lo estamos viendo ahora mismo con la inflación disparada, uno de los mandatos que tiene este organismo es estabilizar los precios, para que la inflación tienda a un 2%. Es decir, modificando el precio del dinero se consigue influir en la inflación. Efectivamente, esta es la idea, aunque no es algo automático ni inmediato. Claro, ya me lo imagino que es algo más complejo. Lo que ocurre es que el precio del dinero afecta a los costes de financiación de las empresas, hogares y también gobiernos. Si el tipo de interés es más alto, obtener un préstamo tiene un mayor sobrecoste y esto a su vez afecta a las decisiones de consumo, ahorro y inversión. Y es en ese momento en el que acabamos notando que sube el precio de tantos productos y servicios, ¿no? Pues sí, ya que son esas decisiones de comprar o no comprar, la oferta y la demanda, uno de los factores que influyen en los precios, es decir, en la inflación. Y Xavier, ¿podrías resumirnos qué ocurre cuando el Banco Central Europeo sube o baja los tipos de interés? Por supuesto. Para decirlo de una manera simple, la teoría y también la práctica nos dice que al subir los tipos se acaba enfriando la economía y reduciendo la inflación. Además, la divisa de un país también gana valor, es decir, se aprecia. ¿Y si bajan? Aquí el efecto es básicamente el contrario. Con tipos de interés más bajos se consigue estimular la economía, aunque en contrapartida se puede disparar la inflación y la divisa se deprecia. Explicado así parece muy sencillo, pero en realidad es mucho más complejo, ¿no? Sí. Un poco sí.
La teoría parece clara, pero entran muchos factores en juego. Algo aparentemente sin importancia, como la manera en que se comunican los cambios de tipo de interés a los agentes económicos, también acaba influyendo, y a veces los efectos no son los deseados. Además, hay que tener en cuenta que al fijarse los tipos de interés oficiales, también se están afectando a otras tasas que sirven para determinar la deuda de los gobiernos, los depósitos bancarios o los préstamos para consumo. Interesante. Si te parece, ahora bajamos al detalle de lo que, por ejemplo, nos encontramos los ciudadanos al pedir un préstamo. ¿Por qué hay tantas tasas de interés diferentes? La verdad es que resulta un poco confuso, pero hay que entender que al final los préstamos son como cualquier producto y servicio, que dependen de oferta y demanda y también de la competencia entre las propias entidades bancarias. Y por supuesto, más allá de lo que marca el Banco Central Europeo como tipo oficial, hay otros factores adicionales que deben tenerse en cuenta para fijar el precio final del dinero. Y entiendo que no se puede ofrecer el mismo tipo de interés a un cliente que a otro, ¿verdad? Muy cierto, muy cierto. Para empezar, porque no todo el mundo tiene la misma necesidad, ni quiere el mismo producto financiero o de préstamo. Y en segundo lugar, porque hay que tener en cuenta factores como el plazo de tiempo de retorno al préstamo, a más años más interés, el riesgo de crédito o nivel de solvencia, es decir, capacidad real de retorno del cliente e incluso las garantías adicionales. ¿Garantías adicionales? ¿Me puedes aclarar lo que significa esto? Por supuesto, nos referimos a si el cliente, al pedir el préstamo, puede ofrecer garantías adicionales, lo que se conoce como un aval. O sea, si en el caso de no poder devolver las cuotas y los intereses, tiene algo que ofrecer a cambio. Esto se entiende muy bien con los préstamos hipotecarios, que al tener el propio inmueble como garantía, se puede tener siempre un tipo de interés más bajo que un préstamo personal, donde hay mayor riesgo. Aprovechando que has sacado el tema de los préstamos personales y las hipotecas, ¿qué pasa con productos de ahorro como los depósitos? ¿Qué influye en su tipo de interés? Pues en este caso, Nicolás, por ejemplo, en los depósitos a plazo fijo, depende de la liquidez. En un depósito a un año en el que puedes recuperar el dinero cuando quieras, el tipo de interés aplicable será menor. Y por lo contrario, si no se puede recuperar el dinero hasta vencimiento, el interés aumenta. Y también hay que tener en cuenta otro factor, la liquidez del banco. A ver, cuenta a ver si lo entendemos. Muy sencillo. Cuanta más liquidez tiene una entidad bancaria, menos necesidad tiene de subir los tipos de interés de los depósitos. Creo que hay un capítulo del podcast que habla de este concepto, ¿no, Josep? Sí, Xavier, en la primera temporada de Formación Financiera Aula dedicamos todo un episodio a la importancia de la liquidez en un banco. Lo podéis recuperar para conocer todos los detalles. Gracias, Josep. Lo haré. Sigo con más preguntas. Actualmente, con la subida de tipos del Banco Central Europeo, se habla mucho de hipotecas a tipo fijo y variable. ¿Nos puedes explicar estos conceptos, Xavier? Por supuesto, cuando hablamos de tipo de interés fijo, significa que no sufre modificación alguna durante la duración de la operación de préstamo. Y por lo tanto, el cliente siempre sabe el coste del dinero. Con el interés variable es lo opuesto, va cambiando con el tiempo, con sucesivas revisiones que pueden modificar la cuota final que paga el cliente, tanto para arriba como para abajo. ¿Y no existe un producto que tenga lo mejor de los dos? Sí, son los tipos de interés mixto, que como sugiere el propio nombre, es una combinación de las dos modalidades anteriores. Una parte es fija y no cambia, y la otra es variable. A ver si lo he entendido bien. Esto quiere decir que los productos con tipo variable son los que hay que mirar más con lupa, ¿verdad? Pues sí, ya que un prestatario debe estar pendiente de posibles subidas que aumenten el coste de lo que paga cada mes. Pero no ocurre lo mismo con un ahorrador. ¿Qué quieres decir? Pues que con una subida de los tipos de interés, el que ha invertido su dinero en un producto de ahorro va a obtener un mayor retorno. Claro, no es lo mismo dejar dinero que te lo dejen. Correcto. El ahorrador obtiene como premio un retorno de capital, mientras que el prestatario debe pagar por el dinero que pide. Dicho así queda clarísimo, ¿eh? Pero estamos viendo que a pesar de las últimas subidas de tipos, la inflación sigue disparada. Es que todos estos factores se combinan entre ellos y los efectos no siempre son los esperables o deseables. Ya, ahora mismo con los tipos subiendo, afecta al crecimiento económico. Sí, porque el efecto inmediato es que las empresas y particulares piden menos préstamos para consumir y se dedican a ahorrar. En cambio, cuando los tipos son bajos, se incentiva el consumo y la actividad económica, creando más puestos de trabajo, por ejemplo. Muy interesante todo esto. A mí por lo menos me ha despejado muchas dudas. Me alegro, Nicolás, porque es un tema muy complejo. De hecho, otro día podemos profundizar más en ello. Me lo apunto. Xavier, mil gracias por tus explicaciones. Un placer haber conversado contigo. Igualmente, Nicolás, un placer. Espero que nuestra charla haya sido amena y útil. Seguro que nuestros oyentes ya saben algo más sobre los tipos de interés. De nuevo,
tanto, ha sido de gran valor la aportación de nuestros expertos y sabemos un poquito más sobre economía y finanzas. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un placer aportar mi granito de arena a Formación Financiera Aula. Y también gracias a nuestra audiencia. Hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Os espero en el siguiente episodio, donde abordaremos un tema de plena actualidad: la inteligencia artificial aplicada a la inversión. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.